Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden ver y escuchar todas las semanas en el canal de Automundo en YouTube y también en Spotify. Ahí nos buscan como Dos Tipos Audaces, dos con letra. Mi nombre es Diego Durruti y yo me encargo de los autos cuando están dentro de la pista. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre es Calaza y yo me ocupo de los autos cuando están en la vía pública y o aceleran en el estacionamiento de un shopping en Quito, Ecuador. ¿De qué te estoy hablando? Viajamos para conocer una tecnología nueva de Chery que está volviendo a Argentina y te voy a contar de qué se trata la tecnología y de qué prueba tan extraña nos hicieron hacer con eso, además de algunas noticias para el mercado nacional, lanzamiento de Volkswagen Tiguan, la disputa que hay por la representación de Geely en el país también, con algunas aclaraciones, algunas novedades para la producción del Sprinter en nuestro país y qué pasó con el lanzamiento del Yaris Cross que se postergó en Argentina. Te cuento bien por qué. De tu lado te voy a pedir que primero y ante todo me descifres una noticia que vi donde Colapinto le pega a Barrone, con un título medio mala onda que vi, pero creo que tenés más cosas para contar. A ver. Sí, no solamente vamos a hablar de ese video, ha pasado hace mucho tiempo esa situación, pero vamos a hablar de eso, también de lo que pasó con el TC2000 en los 200 kilómetros de Buenos Aires, que ganó la dupla Matías Rossi y Santi Urrutia, por supuesto de la Fórmula 1, de lo que va a pasar en Singapur, de la experiencia ganadora de Max Verstappen en Nürburgring, y también vamos a hablar del turismo carretera, de varias cositas del turismo carretera. Ya está recontra confirmado el ingreso de BMW, no de manera oficial, sino con un equipo respaldado por un concesionario oficial. Y vamos a contestar a una pregunta que todo el mundo se hace, a dos preguntas que todo el mundo se hace con respecto al TC. ¿Qué va a pasar con el Torino? Y la otra, ¿cómo va a ser el nuevo motor del turismo carretera? Así que eso lo vamos a contestar acá. Vamos ya al programa, listo. Dale. Honda motoriza los sueños de los argentinos ofreciendo productos de calidad que excedan las expectativas de cada cliente a través de sus 3 unidades de negocio: automóviles, motocicletas y productos de fuerza y marina. Diego, este fin de semana sé que hubieron 2 actividades automovilísticas muy interesantes. En una de ellas ganó Ferrari con un piloto que no suele ser de Ferrari. Y en la otra, sé que estuviste muy presente vos y que se corrió en Buenos Aires. Es una prueba, tengo una pregunta, ¿es una prueba de resistencia, podríamos decir, tipo WEC? Contame. No tanto WEC, ¿no? Porque no son de tantas horas, pero son una carrera especial del TC2000, son los 200 kilómetros de Buenos Aires. Una edición especial, una edición que lo habíamos comentado, creo que en el anterior episodio de Dos Tipos Audaces, un formato distinto de estos 200 kilómetros de Buenos Aires, un formato que se dividió en 2 días de actividad. Sábado, carrera para los pilotos invitados, y domingo, lo habitual, ¿no? La competencia con las duplas, con cambio de piloto obligatorio, carga de combustible obligatoria y eventualmente, como decíamos, el tema del cambio de neumático. Particularmente este formato a mí me gustó porque me parece que valoriza más lo que es el piloto invitado. De hecho, yo tuve la posibilidad de hablar con algunos y, a diferencia de otras ediciones en las cuales los pilotos invitados hacían algún entrenamiento, habitualmente no clasificaban, porque obviamente el piloto titular conoce mucho más el auto y sabe dónde están los límites, y sí, obviamente tenía una participación activa en el mejor de los casos, en día domingo, si todo salía bien y podían alternarse en la conducción de los autos. En este caso creo que a mí particularmente me gustó este formato, ¿no? En este caso también hay que destacar una cosa, que dentro del esquema de los 200 kilómetros se tomó en cuenta justamente el recorrido de la carrera del sábado y el recorrido de la carrera del domingo. Ahí se completaron los 200 kilómetros, ¿no? Pero bueno, te decía, la carrera del día sábado, exclusivamente con los pilotos invitados, y bueno, en definitiva eso ordenó la grilla de partida de la carrera del día domingo. Una competencia dominada, como todos creo que pensábamos, por el equipo oficial Toyota, que viene liderando justamente esta temporada 2025 de renovación, una temporada de transición, ¿no? Porque están compitiendo los SUV con los sedanes, y bueno, justamente
el Toyota Corolla Cross GRS, en este caso de Matías Rossi, que lo tiene como titular, en compañía de Santi Urrutia, un piloto uruguayo que corre en el Fiat TCR World Tour. Bueno, fueron grandes dominadores. Si bien las pruebas de clasificación, la alegría fue para Honda, porque la pola consiguió el Tanito Pernía, que corrió en compañía de Nacho Montenegro, un pilotazo, un pibe de 20 años que realmente corre en el TCR World Tour, fue campeón del TCR Sudamérica en 2023, el año pasado del TCR Spain, de hecho también tuvo su paso por el TC2000, me parece un gran talento Nacho Montenegro. Bueno, la pole habían sido para ellos, pero en la carrera clasificatoria, Santi Urrutia, en la carrera del día sábado, mejor dicho, Santi Urrutia ganó una carrera realizada con lluvia y demás, y bueno, después en la competencia del día domingo, obviamente, no tuvieron demasiada objeción y regularon el ritmo tanto Urrutia, que tocó la primera parte, como Matías Rossi en la segunda. Una carrera una edición bastante particular por lo siguiente, tuvo todo el colorido que hace característica a esta carrera, con muchas empresas apoyando, muchos VIP, atracciones para la gente, no solamente en la pista, había vehículos en exhibición antiguos del TC2000, también había artistas plásticos con la temática del automovilismo, estaba la cápsula del tiempo, que es una propuesta interesante de la categoría que es temática por cada carrera y bueno, en este caso obviamente la temática fueron los 200 kilómetros de Buenos Aires, repasando un poco la historia con videos, buzos o trofeos que estuvieron en su momento en juego y un montón de cosas más que lo hace realmente muy atractivo. Pero te decía la particularidad de la carrera por lo siguiente, en principio se iba a hacer en el circuito número 9, la competencia, un circuito que albergó la mayoría de las ediciones de los 200 kilómetros de Buenos Aires, pero finalmente se corrió en el circuito 8. El motivo fue el siguiente, el curbón del circuito número 9, que es un curbón amplio, y el frenaje para la zona de los mixtos, que es un frenaje bastante brusco, hacía que el sistema de lubricación de los motores de los SUV se viese comprometido, porque justamente tanto la fuerza lateral como la fuerza longitudinal hacía que el aceite no circulara bien por el sistema de lubricación del motor, y eso provocaba que después de 4 vueltas el motor se apagara justamente por la alerta, por la falta de el bajo aceite, ¿no? La baja presión de aceite. Bueno, ¿qué decisión se tomó después de las pruebas del día viernes? Bueno, cambiar el circuito. Obviamente no fue una decisión que fundamentalmente a los puristas del automovilismo les gustó mucho, pero bueno, fue la mejor decisión en el contexto, que si corrían en el circuito 9, todos los motores de los SUV se iban a romper a la larga, ¿no? Y vos decías el tema de la carrera de resistencia, y en parte sí fue una carrera de resistencia porque largaron 17 vehículos y solamente 7 terminaron, 3 de ellos en la vuelta, el resto con vueltas menos, una gran cantidad de fallas mecánicas, algo que no nos debe sorprender porque en el automovilismo es muy habitual, pero es algo con lo que está luchando justamente el TC2000, en realidad no la categoría en sí, sino los equipos, ¿no? Que necesitan justamente trabajar en la confiabilidad. De hecho, equipos como por ejemplo el equipo oficial Honda tuvo fallas en el sistema hidráulico en el auto de Montenegro, que compartía con Leo Pernía, y problemas en la caja de velocidades en el auto que manejaba el Bochita Santini, que tiene titular, el Bochita Santini, ¿no? Y que tiene como titular a Thiago Pernía. Problemas que te pueden suceder en cualquier competencia. Lástima que la mayoría ocurrió justamente en los 200 kilómetros de Buenos Aires, que es la carrera más emblemática y más relevante. Obviamente con el diario del lunes vos podés hacer un montón de conjeturas, ¿no? Si era en esta etapa de transición, si era necesario correr en los 200 o correr con los 200 kilómetros como gran espectáculo, porque eventualmente vos podés correr en el Autódromo de Buenos Aires con otro formato, que no deja de ser un atractivo. O sea, siempre ir al Autódromo de Buenos Aires con una buena promoción, las tribunas las llenás. En este caso hubo entre 25.000 y 30.000 personas, una muy buena cantidad de público, en coincidencia con la buena promoción que se hizo, ¿no? Pero repito, con el diario del lunes es fácil decir tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho lo otro. La realidad es que se apostó por mantener vivo el espíritu de los 200 kilómetros de Buenos Aires en un contexto que no nos tenemos que olvidar que el Autódromo de Buenos Aires va a ser cerrado seguramente a fines de este año, a principios del próximo, para iniciar esas obras de remodelación, y que bueno, que hasta 2027 el autódromo no se va a poder usar.
entonces era como que quedaba un bache. Más allá de eso, sí, la categoría o los equipos de la categoría trabajan en el tema de la confiabilidad y demás. Los 200 kilómetros, como en alguna vez sucedió que se corrieron en La Plata y se corrieron en el Toay y en La Pampa, eventualmente podrán disputarse en otro lugar, manteniendo el nombre de los 200 kilómetros. Dicho esto, te completo con las primeras posiciones. Ganó Matías Rossi y Santi Urrutia. En el caso de Matías Rossi es su tercer triunfo en los 200 kilómetros y para Urrutia es el primero. Segundo, Emiliano Stan y Antonino García. Lo de Stan también es para destacar, él corrió la primera parte de los 200 kilómetros, creo que acertada la decisión del equipo Toyota, porque Antonino García en la carrera del día sábado había sido víctima de un bombazo que le pegaron de atrás, lo rompieron todo el auto, lo recuperaron lamentablemente. En ese incidente también se estuvo involucrado Marcelo Ciarrochi, que corre con un Corolla oficial. En su caso no pudo ser de la partida porque el Corolla no se llegó a recuperar. Pero bueno, largó Stan la primera parte de la carrera desde atrás, porque recordemos que el resultado de la carrera del sábado definía la grilla de partida, se recuperó y bueno, llegó en el segundo lugar. En compañía de Antonino García, y acá me parece algo relevante, por ahí para el común de la gente el nombre de Antonino García no es muy conocido porque lamentablemente es de esos pilotos que es recontra talentoso y que luchan contra la falta de presupuesto. Antonino García es un piloto que tiene un talento impresionante, de hecho ha ganado 3 veces, siempre como piloto invitado a los 200 kilómetros de Buenos Aires y siempre destacándose como también fue en el caso. Creo que es ese caso, viste, de piloto que vos decís, ¿por qué no está corriendo en esta categoría o en cualquier, no solamente en el TC2000, sino porque no está en el automovilismo? Bueno, ese es el caso de Antonino García, que no está alejado de la actividad porque trabaja como ingeniero en el turismo nacional, pero me parece que es para destacarlo lo de Antonino García. El día que alguien apueste por él, no se va a equivocar porque es realmente un pilotazo. Y en el tercer lugar del podio, la dupla Franco-Vivian, que logró un buen resultado, teniendo en cuenta que está luchando por el campeonato contra Rossi y Stan, y Rafael Morgenstern, el piloto misionero, que bueno, justamente decidió con esta carrera en los 200 kilómetros retirarse del automovilismo profesional. Lo que me gustaría hacer hincapié es en lo siguiente, que es algo que se está hablando y mucho. Vos tenés como todo, gente que banca este cambio del TC2000 con los SUV, gente que está en contra. Obviamente, todos podemos opinar, todos tendremos nuestra razón, si te parece bien que se corra con SUV, si te parece mal que se usen los SUV y no los sedanes. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención es como mucha gente está contenta porque a esta categoría le está yendo mal, ¿no? Me parece que hablar de esa manera, evidentemente, igual no quita que si opinás así es respetable, pero llama mucho la atención. No sé hasta qué punto te gusta el automovilismo, o sos un apasionado del automovilismo si te pone contento que una categoría le vaya mal. Como puede ser el turismo nacional, como pueden ser las categorías de la CTC que no tienen demasiada cantidad de autos, como el TC Mouras, o sea, hay un montón de categorías que están viviendo diferentes situaciones, o el turismo carretera 2000, que también es una categoría que nació, es un desprendimiento del TC 2000 y hoy mantiene también 17 autos y uno ahí empieza a hacer cálculos y qué lindo hubiese sido que se mantengan unidas y hoy tendrías una grilla de 34 autos. Por diferentes razones no ha pasado y ojalá, es mi punto de vista, que a todas las categorías le vaya bien, porque en definitiva esto es automovilismo y el automovilismo es uno solo. De hecho, lo de esto del automovilismo es uno solo fue justamente algo que la propia CTC quiso imponer cuando en 2020 había problemas para correr. Recordamos en plena pandemia. Bueno, ¿qué decía la CTC? El automovilismo es uno solo. Lamentablemente, uno de mis grandes defectos, querido Hernando, y termino con mi monólogo, es que yo tengo muy buena memoria. Ese es el gran defecto que yo tengo. Y hay otras personas, otros periodistas, otros colegas que por ahí no tienen buena memoria o se olvidan de las cosas. Yo me acuerdo muy patente cuando la CTC insistía en la pandemia que el automovilismo era uno solo y que todos tenían que luchar para que el automovilismo vuelva. Bueno, el automovilismo sigue siendo uno solo. Vos podrás tener un ente fiscalizador, podrás tener otro ente fiscalizador, podrás correr en una categoría, podrás correr en otra categoría, pero el automovilismo es uno solo. Y lo que dentro de mi análisis, lo que a mí me da pena es que justamente siendo el automovilismo uno solo, como hay gente que se ríe, se alegra porque a una categoría le vaya mal, y también como hay gente que trata de hacer lo imposible para que a una categoría le vaya mal. Entonces el automovilismo evidentemente no es uno solo, lamentablemente. Pero bueno, pasaron estos 200 kilómetros de Buenos Aires del TC2000,
seguramente va a haber un análisis por parte de la categoría y bueno, se tratará justamente de mejorar y ya pensando en lo que va a ser también el próximo desafío, que también es relevante, que va a ser en el circuito del Sonda Eduardo Copelo en San Juan, un circuito emblemático que hacía tiempo que no tenía actividad nacional, un circuito también bastante vertiginoso y peligroso, así que seguramente están pensando en eso, esto va a pasar dentro de 15 días y bueno, después ya en el sprint final de esta temporada tan particular del TC2000. Yo te lo voy a resumir, algo de algunas cosas que dijiste. Primero, el volante no se mancha, aunque las ruedas pueden tener un flat spot. Mirá cómo te uso tu terminología moderna. Por un lado eso. Por otro, es verdad que un SUV en pista me parece un poco contra natura para automovilismo, pero si vamos a respetar la famosa regla de las categorías de turismo, que es tener autos que están en la calle, saber ganar el auto que vos te podrías comprar, me parece que es lo correcto porque sedanes no han quedado. Y cuando digo sedanes no han quedado, acá tenemos siempre que levanta el dedito, ¿viste? Lanza el troll y empieza, que no, que esto, que el otro. Pues si te fijás, por ejemplo, Ford y Chevrolet en Estados Unidos, que era una tierra de sedanes, no tienen más sedanes. Ford creo que el único auto con forma de auto que vende por ahora en Estados Unidos es el Mustang. Así que ahí lo tenés. Me parece que esa transformación está buena. Si el espectáculo es bueno y la carrera es interesante, es buena. Me llama la atención lo que me dijiste de la lubricación. Yo pensé que tendrían cárter seco y que con eso estaba solucionado. Averiguaremos o después me dirás vos. Más cosas, por ejemplo, sabemos que si hubieran dos Urrutias arriba de un auto serían Durrutias, ¿no? Sí. Que serían parientes tuyos. Y finalmente, nada, yo recuerdo que los 200 kilómetros de Buenos Aires con estas cosas del piloto invitado y todo han también alterado el curso normal de un campeonato del TC2000, lo cual siempre me parece que es la parte más extraña, porque es como una prueba que da puntos especiales o que debería tener... nada, me parece que por ahí cambiar el formato a dividirlo en dos partes y todo está bueno también, justamente para que no sea una perinola que te termine reventando. Por último, yo recuerdo que durante muchos años todo el mundo lo acusaba a Tornello de que, que era fanático de Alonso, que se babeaba por Alonso. Con vos es muy fácil darse cuenta que el pibe Montenegro te alucina. Sí, no. Quiero decirlo, este es así, sos confeso ya, listo, ya está. Sí. Ya te pusiste la camiseta y listo. Me puse la camiseta de Nacho Montenegro. Aparte, ¿sabes una cosa muy particular que me pasó con Nacho Montenegro? Para mí, desde que debutó, o sea, te das cuenta, ¿no? Un pibe tenía 17 años cuando debutó en el TC2000 y andaba muy bien. De hecho, ganó con 17 años en San Nicolás. Y por esas cosas del destino, de la agenda y demás, yo en esa época no iba tanto a las carreras y por ahí solamente en las de Buenos Aires. Y bueno, como es una carrera especial, no te dan demasiada... porque propio ellos van a correr, ¿no? También, ¿no? No te dan demasiada tiempo para hablar, pero eso cambió justamente en esta edición que tuve la posibilidad en varios momentos de hablar con Nacho, y era mi deuda pendiente. Me parece un personaje interesante, o sea, me parece un tipo que primero que es talentoso y además tiene una manera de ser bastante displicente, que repito, hoy sí estamos obviamente obnubilados por Franco Colapinto. Pero Nacho Montenegro es un pibe recontra talentoso, es un muy buena onda, se explica todo muy bien. Yo, de hecho, tengo una nota ahí que le pude hacer finalmente y está en el canal de Automundo en YouTube, donde habla de su campaña deportiva, habla del TC2000, incluso habla lo de Franco Colapinto, ¿no? Pero bueno, confirmé hablando mano a mano con él después de muchísimo tiempo, ¿no? Después de casi 4 años de espera, que realmente es un muy buen tipo y principalmente también un muy buen piloto. Excelente. Lo nombraste a Colapinto. Vamos a meter un poco más de información y después quiero volver sobre este tema por dos cosas. Primero, porque hizo una entrevista bastante larga para la Fórmula 1 que me pareció bastante interesante. Nada, para que me comentes si viste algo destacable o qué es lo que te gustaría destacar de ahí. Y también porque vi circulando por ahí ahora un videíto que están en los karting, que Barrone le dice que es manco y que Colapinto le pega. Entonces alguien hace el titular, Colapinto le pega a Barrone. Nada, después vamos a contarme un poco si lo viste, porque yo la verdad vi el video y dije, es un video de un nenito que debe estar otro bardeándolo y nada, y se calentó. Nada, ahora lo vamos a charlar mejor, pero en el medio de todo esto te voy a contar que yo no pude ver prácticamente los 200 kilómetros de Buenos Aires, por lo menos la actividad del sábado, porque estuve de viaje, fuimos hasta Quito, Ecuador,
2.800 metros de altura, te digo, la altura pega bastante. Yo no sé si la pelota no dobla, pero vi doblar autos, por lo menos a esa altura, y ahora te voy a contar un poco más. En este viaje fuimos invitados por la gente de Chery Argentina. Chery está a punto de relanzarse con nuevo importador, que es el grupo Corben, en el país. Va a ser el 9 de octubre, si no me equivoco. Y ya sabemos más o menos lo que van a traer. Van a venir los Tigo 2, Tigo 4, 7 y el 8. Algunos van a venir convencionales, uno en mild hybrid, el otro full hybrid. Pero lo que estaban haciendo en este evento en Ecuador era el cierre de un tour por América Latina, presentando una tecnología híbrida que tienen ellos que se llama Chery Super Hybrid y que es un sistema híbrido enchufable. ¿Cuál es el tema? Primero, seguramente hacia 2026 vengan algunos vehículos con esta tecnología argentina de la marca. No te puedo ahora precisar exactamente cuáles, pero hay esta posibilidad de que venga el Tigo 9 también, que es el más grande de todos. Ya te voy a estar contando un poquito más. Y es una tecnología que tiene unas peculiaridades. Cuando lo vas describiendo técnicamente te vas dando cuenta que por ahí otras marcas tienen sistemas parecidos. ¿Por qué? Porque lo que están sumando es un motor térmico de 4 cilindros de 1.5 litros turbo, que es cadenero, que no tiene correa polibre, es todo por engranajes, y que funciona con el ciclo Miller, que es como el Atkinson, pero con sobrealimentación. O sea, si el Atkinson deja volver un poco de combustible, el turbo lo vuelve a meter para dentro de la cámara de combustión, entra sin estar tan caliente por la compresión que se produjo antes, evitas la detonación, bueno, y tenés mucha más eficiencia, por ahí no tanta potencia, pero tenés más eficiencia y más, obviamente, potencia que si fuera un Atkinson convencional. Del otro lado de eso, el motor empalma con un embrague común y corriente a una transmisión que es fija, o sea, no tiene cambios, es una relación fija, y ahí es donde entran dos motores eléctricos. Uno principalmente para generar corriente y el otro para mover las ruedas. ¿Bien? Lo interesante de esto es que obviamente el auto se tiene que poner en marcha con el motor eléctrico, porque al no tener relaciones de transmisión, el térmico no llega al torque, y como el eléctrico lo tiene instantáneamente, lo puede hacer. Pero en determinadas circunstancias acoplas de nuevo el térmico o el de combustión para o cargar las baterías o también mover las ruedas. Por ejemplo, a velocidades constantes, donde es más eficiente, o también distribuir un poco entre cargar la batería y mover las ruedas. Y el chiste viene en la batería. Es una batería de 18 kWh, o sea, grande, es híbrido enchufable este sistema, la podés enchufar, tarda un poco en cargarse, no es de los más rápidos como los sistemas full eléctricos, porque tampoco lo necesitas eso, y te va a dar entre 70 y 100 kilómetros. 100 es el teórico, 70 sería el realista, en un uso urbano. Con todo esto, la marca está hablando de autonomías que superan los 1.000 kilómetros, dependiendo del modelo pueden llegar hasta 1.400 kilómetros. Obviamente, de nuevo, llegar a los 1.400 kilómetros es ir a 80 por hora, no ir a 120 por hora en ruta, etcétera, etcétera. Pero vamos a decir que podés llegar a hacer 1.000 kilómetros con un tanque con consumos realmente muy bajos, aprovechando que tenés la carga de la batería y de paso, aprovechando que puedes por ahí usar el auto 100% eléctrico y no tenés el problema de irte de viaje y estar preocupado porque te vas a quedar sin batería, porque de última salís y el térmico va recargando o va moviendo las ruedas también en la ruta. Ese sería el apartado. O sea, hasta acá tenemos un sistema parecido en algún lado a lo de Honda. ¿Te acordás? Este sistema híbrido que presentó Honda, pero con una batería recargable en enchufe también. Obviamente que si la batería se te descarga, el auto sigue andando porque usa el motor térmico para recargarla, como cualquier híbrido. Por ahí no es tan eficiente como un híbrido normal porque carga hasta el peso de baterías y de otros motores, pero nunca te vas a quedar tirado en la calle con este tipo de vehículos, y cuando llegues a un enchufe, un sistema de carga, listo, le darás de vuelta carga a la batería y obtendrás de nuevo toda esa autonomía 100% eléctrica que te podía dar. Lo loco de todo esto es que la marca había organizado una serie de desafíos en Chile, en Ecuador, donde tenían que hacer los kilómetros, distintos periodistas. Este era el cierre, donde había periodistas de casi toda América Latina, especialmente lo que podemos decir la zona andina más que nada, que es donde tiene más presencia la marca. Y nos llevaron, esto fue una locura, nos llevaron a un shopping, a un mall, a los estacionamientos, ¿viste? El de arriba de todo, que se te queda al aire libre. Sí. Bueno, y ahí montaron como una pistita, ¿no? Con unos conitos que daba la vueltita, en un momento bajaba un piso y volvías a subir Muy y bueno. pegaba la vueltita. Y manejaban Muy bueno. pilotos, por suerte, porque venían chillando las gomas. Yo te digo una cosa, llegaban a soltar a cualquiera de nosotros a manejar y esto era un desastre, ¿no? Me Así que imagino dimos dónde una iban a cosa. terminar.
Sí, me olvidé decirte, las potencias que vos podés tener, ojo, sistema total y armado bien, entre 300 caballos y por ahí más de 400, porque en el Timo 9 se suman más motores eléctricos, hay hasta una versión que es integral, que tiene un motor eléctrico atrás, y además tiene 3 cambios. Y los cambios son como de una caja manual, o sea, es una manumática, ¿viste? Que los va moviendo. Lo que pasa es que vos no sentís el golpeteo ni nada, porque en el medio el motor eléctrico está equiparando las velocidades de giro. Viste que las manumáticas estas sentís como y vuelven a salir. En este caso no. Así que nada, bastante interesante. La vuelta que nos llevaron a dar ahí arriba fue nada, delirante, porque venía el piloto dándole, chillando como loco el auto, porque son todas curvas cerradas que se tuvieron que armar, Claro. bocinas de depósito y todo, adentro de un estacionamiento. Una cosa increíble. Así que nada, ya sabemos un poquito de lo que se viene. La semana que viene va a ser el lanzamiento formal. Seguramente la marca presente estos primeros 4 modelos y para el año que viene empieza a traer más tecnología. En el verano agreguen algo más y bastante interesante todo eso que tuvimos. Hablando de lanzamientos, Sí, te tengo que contar una que es increíble. Yo creo que ya a esta altura del partido más o menos todos lo sabemos, pero vos sabés que Toyota tenía pautado el lanzamiento del Yaris Cross, que sí. es un nuevo SUV para el segmento de, digamos, un anti-EcoSport, por poner un nombre de un producto que ya no está, pero que fue muy emblema. La marca nos viene hablando desde hace un montón que va a ser este lanzamiento. Nos invitó con un mes y pico de antelación, porque iba a ser en noviembre, a la presentación formal y luego explicándonos cuándo iba a ser el lanzamiento comercial. Pero, nada, hubo en Porto Feliz, ahí en Brasil, en la planta que tienen de motores, un huracán. Si ves las imágenes de la planta, se quedó sin techos. Toda la fábrica de No, motores se pobre. quedó sin techos, básicamente. Estuve hablando con gente de la marca y lo que nos decía es que no hubo, por suerte, víctimas porque fue en el horario de comida. Estaban todos en otro lado. En el momento que Claro, pasó y se notó. Todos los techos. No, las imágenes son terribles. El problema es que es la proveedora de motores de lo que se va a usar para en las otras 2 plantas donde se producen vehículos. claro. Entonces, esto le va a demorar todo y va a demorar meses, porque una vez que se hayan acabado los motores que ya estaban terminados, no podés ponerte a producir hasta que por lo menos nos pongas un techo, un algo. Y Claro. parte de la planta que todavía tiene eso andando, todavía están viendo si no hay derrumbes, en qué estado se encuentra. O sea, que hay que evaluar por un tema de seguridad y después ponérselo a trabajar. Dicho esto, según la marca, no habría mayores inconvenientes en la producción de los modelos que se hacen en Argentina. Recordemos Hilux y SW4, porque utilizan otros motores, así que eso quedaría por el momento, nada, funcionando. ¿Hasta cuándo se posterga? No lo sabemos. Esperemos porque, de nuevo, tienen que terminar de evaluar, de ver cuándo pueden poner la planta productiva en funcionamiento, pero allá iremos. ¿Querés algún datito más de industria también? Por favor, por favor. Te cuento que, vos sabés que Mercedes-Benz, eh, sabés que cambió de representación en Argentina, que están cambiando de planta, que está Prestige Auto, y acaban de anunciar que a partir de febrero del año que viene va a salir la Sprinter con caja automática, que es un desarrollo local que fue validado por Mercedes-Benz en Alemania. Y que además viene acompañado de algún recambio en la planta para aumentar la producción a 20.000 unidades anuales a partir del año que viene. No sabemos mucho más de la mecánica, sí que va a estar asociada al motor OM 654, que es ese 1.9 litros turbo diésel 4 en línea, que puede dar 114, 143 o 170 caballos. La caja debería ser una epicicloidal común y corriente automática de sexta, un buen sistema. Y esto vos sabés que viene a colación porque cuando estábamos allá en Quito, anduvimos en una Sprinter, no sé la verdad si era de las argentinas o traída de otro lado, subidas, bajadas. Primero, 2.800 metros, el motor necesita aire. Por suerte tienen los turbos que se inventaron justamente para eso, para la aviación, para cuando los aviones volaban muy alto y se quedaban sin potencia porque el aire tenía menos oxígeno, era más ligero. Eh, pero los tipos andaban con manuales. El tipo decía, no, 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 porque acá la caja automática, no sé cuánto. A nosotros nos llamó mucho la atención porque la manual, cuando te quedás en el medio de una trepada y le metés cambio y le soltás embrague, le mandás primero al embrague y lo calentás, y segundo le mandás a toda la transmisión un sopapo que la terminás rompiendo. Y en esos casos, las automáticas deberían ser mucho más fáciles porque tratan mejor a toda la transmisión y además porque hacen un acople donde no se percute, digamos, por arrancar en trepada y no se te va para atrás y un montón de otras cosas. Me llamó mucho la atención, no sé, veremos si luego
estas Sprinter van para allá y les cambian la vida a estas personas y después dicen, no, queremos automática o no. Así que me queda otra cosa que volver a tener que viajar en algún momento a Quito el año que viene o dentro de un par de años. Muy bien. Hablaste de Prestige Auto. ¿En qué categoría va a correr el Prestige Auto el año que viene? El Prestige Auto va a correr en tu categoría favorita, el TC, Muy donde bien. va a tener un contrincante, entiendo, alemán. Muy bien, muy bien. ¿Qué modelo eligieron? Serie 4, ¿está bien? El M4, exactamente. El M4 va a ser el auto, la silueta que va a estar compitiendo en el turismo carretera a partir de 2026 con el Fispa Corse, equipo que tiene el soporte de Sergio Trepat, que es concesionario oficial BMW, además de ser un gran coleccionista de la marca bávara. Incluso en su momento tuvo equipo en el turismo carretera Sergio Trepat, equipos campeones con Walter Hernández, también lo hizo debutar a Guillermo Ortelli, un tipo que tiene mucho automovilismo. El piloto número 1 de ese equipo va a ser Julián Santero, y el número 2, Kevin Candela. Te cuento esto porque hay un dato que va a ser relevante. Obviamente el turismo carretera está pasando por un momento de cambio con el tema de las siluetas, ¿no? Del Mustang, el Camaro, el Challenger, el Camry, ahora el CL3, creo, el 53, el de Mercedes, y el M4. Y bueno, ¿cuál es la anomalía ahí en todas esas marcas y modelos que te dije? ¿Cuál es la anomalía? El Torino. El Torino. Bueno, despedite del Torino, no va a haber más Torino. Así te lo puedo, me lo adelantó alguien, me dijo, no va a haber más Torino. No alguien de la categoría, sino alguien que está, un allegado, alguien que sabe mucho. Así que hay que ver, ¿no? No me extrañaría que esto suceda, porque en definitiva, como te digo yo, el Torino hoy en día es una anomalía dentro del turismo carretera, por lo que uno entiende que quiere hacer el TC, que es justamente correr con autos, ¿no? Que son gran turismo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, el Torino no encajaría, ¿no? Porque es un vehículo discontinuado, una marca que ya no existe y demás. Así que a los fanáticos del Torino les voy diciendo, vayan disfrutando las últimas carreras, porque el Torino se va a despedir. No sé cómo va a ser la despedida, no sé si va a ser una despedida emotiva o de repente no va a haber ninguno y nadie se va a preocupar. Va a ser así como... Y se fue, y desapareció el Torino, y acá no ha pasado nada. A mí, si yo tengo que darle... Sí. Te digo cómo lo haría yo. A ver, vos me decís que el Mercedes va a usar la base del Torino. sí. Y el La Serie estructura 4, tubular, sí. por eso, y el M4 también compartirían base, cambiarían la Sí. carrocería. Bueno, yo te digo cómo se hace esto. Salen todos y en un momento de la vuelta, cuando están del lado que la cámara no lo ve ni la tribuna, Sí. bien, en algún punto ciego, los torinos salen de pista y ingresan los autos nuevos en las posiciones de los torinos, pintados con los mismos colores, Sí. está bien, y los mismos números. Y Podría listo. ser. Y cuando vuelven a pasar, vos mirás y decís, wow, What? Claro. cambiaron, como truca, como CGI, como algo, viste, Puede ser. Para dar un poquito más de contexto a esto, como saben, el TC tiene un reglamento técnico abierto y bueno, se suele tocar justamente para que las marcas mantengan, digamos, cierta competitividad a lo largo del año. Bueno, con Torino, si bien hubo algunos retoques, la realidad es que esas modificaciones no cautivan a nadie, y hoy en día tenés solamente 3 Torinos. Tenés a Kevin Candela, que como te decía, se va a ir al equipo Pispa Corse, que va a representar a BMW. Facundo Chapur seguramente va a ir al Pradecom en reemplazo de Otto Fittler, que es justamente uno de los pilotos de Mercedes, o de Prestige Auto, más precisamente. Y el otro sería Nacho Faín, que sería por el momento quien quedaría solitario con el Torino. Así que entiendo que si la CTC no reacciona, en definitiva porque piensa que el camino es otro, que está perfecto, bueno, hay que despedirse del Torino. ¿Cómo haría yo? Igual, repito, esto es un dato que me tiraron, no falta que se confirme oficialmente, pero eventualmente, si esto llega a ser así, por ahí ameritaría que le hagan una despedida, ¿no? Teniendo en cuenta que es el único auto con ADN argentino que corre en el turismo carretera. O sea, los otros no nacieron acá y el Torino sí. Igual esto me parece a mí, ¿no? Que por ahí soy muy, muy sentimental con algunas cosas, pero si la CTC no quiere hacer nada, que no haga.
¿no? Pero bueno, me gustaría saber a los hinchas de Torino si les cae en gracia, ¿no? Que en definitiva, después de tantos años, comenzó en la década del 60, el Torino en el turismo carretera, después de tanto tiempo, bueno, eso de no tener un auto que los represente, ¿cómo le va a caer? Pero bueno, Y bueno, ese es mi pequeño aporte. se viene, estaba el DTM, se viene el DTC, El que es el DTC. Deutsche Touriswagen Sí. Carretera. Bueno, para mí va a terminar siendo como un gran turismo, yo ya lo dije, el GTC, el Gran Turismo Carretera, ¿no? Mira, no sería la última vez. Recordemos que la categoría en algún momento corrió con Sport Prototipos, con lo cual Totalmente. el cambio y la resistencia al cambio son dos cosas que caracterizan a una categoría que tiene tantos años y que sí o sí Sí. va a tener que cambiar en algún momento, y que tiene seguidores de tantos años que sí o sí van a cambiar en algún momento. Así que, nada, veremos Bueno, cómo. y ¿sabés qué? Perdona, y me acordé, hablando de futuro, está trabajando la CTC con el tema del motor, de un motor de entre 650 y 800 caballos, un motor que se va a armar y preparar íntegramente acá en Argentina, las tapas las van a traer de Brasil, que eso ya se sabía, pero bueno, la idea va a ser un motor muy moderno, muy moderno. La idea es que se presente el año que viene el proyecto diciendo este es el motor que vamos a usar y empezar a implementarlo en 2027. A mí me dijeron que la potencia va a ser de 650 caballos, si bien el motor puede llegar a los 800 caballos, pero bueno, con 650 ya se conforma. El gran interrogante es el siguiente, al menos para mí, ¿no? Es primero el tema de los pilotos, si hay pilotos capacitados para semejante potencia. Hablando con un piloto me dijo, sí, no va a haber ningún problema, los pilotos se adaptan rápido, pues ya tienen experiencia en competir, obviamente, son pilotos, y ese no es el mayor de los problemas. Por ahí hay algunos que le cuesta más que a otro, pero bueno, ese es otro cantar. El tema es los circuitos, es dónde vas a correr vos con una categoría con tanta potencia, ¿no? Vos imaginate que el turismo carretera fue a San Luis, es decir, con la potencia de hoy en día, 450, 480, y levantó todo el asfalto de San Luis, o sea, corrieron en San Luis, se levantó todo el asfalto, tuvieron que dejar y cerraron el circuito, que es más, lo habían modificado justamente gran parte del asfalto, así que ¿en dónde se va a poder correr? ¿No? Porque es muchísima potencia que se va al piso y eso se traslada, y si vos no tenés un asfalto firme, vas a terminar rompiendo todos los autódromos del país. Así que es un detalle para tener en cuenta, pero bueno, es parte de esta renovación, ¿no? Del turismo carretera, de este gran turismo carretera. Veremos y después lo sabremos. Para ir cerrando, te voy a dar un par de novedades para Argentina, bastante interesantes. Por un lado, se lanzó la semana pasada al mercado el nuevo Volkswagen Tiguan, tercera generación del SUV para el segmento C, que vuelve a ser de 5 asientos, pero como tiene una nueva plataforma, en realidad es la MQB Evo, justamente es una evolución. Tiene un baúl gigantesco atrás, pese a tener un voladizo más corto, es un poquito más ancha, un poquito más cuadrada, más SUV de vuelta en lo estético exterior, con los trazos estos más nuevos, más redondeados de la marca, que pudimos ver, por ejemplo, en el Tera, que adentro tiene un tablero que yo te diría que es tirando como a un estilo más oriental o chino, podríamos decirle, con la pantalla clavada en el medio, que puede ser una de 12 pulgadas o una de 15, tremendo bruto HD, tenés ahí televisor, que tiene un distinto tablero, que ahora, por ejemplo, ¿te acordás que Volkswagen empezó tirando esa barra LED que unía los faros por el medio? Bueno, finalmente llegó lo que se esperaba, que es que iluminaron también el logo, tanto el delantero como el trasero en rojo, el delantero en blanco. Viene en dos versiones, una de entrada de gama, que es la Life, y una R-Line con un estilo más deportivo, pero ambas dos con el motor 250 TSI, que es el 1.4 turbonafero de 150 caballos, 250 Nm de torque y la doble embrague de SGD7 con tracción simple. Estamos esperando a ver si en algún momento la marca logra traer las versiones con por lo menos el motor 2 litros turbo y tracción integral, que sería lo más interesante. Luego después habrá para ver bastante. Adentro tiene como unos ambientes, tiene una perilla en el medio, la palanca de cambios salió y se puso como palanca atrás del volante y hay una perilla en el lugar donde estaría poner el dial de los Ford, ese tipo de cosas, que en realidad tiene como un táctil en el medio, una pantallita y es para cambiar los climas del auto y se ilumina distinto y un par de cosas interesantes para los que siempre quieren saber los precios.
El Life sale 70.663.800 pesos y el R-Line 74.374.650. Ahí cada uno sabrá si le parece caro o barato, porque empezamos con el tema de que el Koleos es caro y que si el esto y el otro. Entonces, nada, cada uno se fijará si le parece que está bien o no para el producto. Y la segunda, en una entrevista que tuvimos en Autocosmos con la gente de Geely, sabés que Geely es una marca china que también regresa a Argentina luego de un paso medio fugaz que tuvo y de haber dejado por ahí algunos clientes o un tendal de clientes abandonados. Cuando Autos Sustentables del Sur se proclamó como el nuevo importador de la marca y todo, hubo un grupo que salió a decir, no, nosotros teníamos la representación de la marca, los que compren de este auto no van a tener garantía. Se armó ahí un poco un tole-tole en el medio. Hablamos con la gente de Autos Sustentables del Sur, que dicen, y nos garantizó su gerente que Geely Auto Company los ratificó a ellos como el único representante para el país. Y el segundo dato que es más interesante de esto también es que ellos están diciendo que se van a hacer cargo de importar los repuestos oficiales de los modelos de la gestión anterior también, o sea, Mirá, los modelos mirá que vos. quedaron. Lo mismo está pasando con la gente de Chery. Chery está diciendo que ellos van a traer obviamente los repuestos de los autos nuevos, pero que también van a traer los repuestos de los autos anteriores o incorporar lo que haya quedado del importador anterior en Argentina de stock a su disponibilidad para poder seguir atendiendo y ofreciéndole repuestos a los anteriores clientes de la marca. Dicho todo esto, ahora sí, Diego, quiero hacer un resumen rápido. Quiero Sí. entender por qué Colapinto le pega a otro piloto argentino. Nada, si hubo algo muy destacado de eso y si no, nos vamos derecho a el nuevo piloto de Red Bull, perdón, el piloto de Red Bull que es el nuevo ganador con Ferrari. Sí, bueno, hablamos justamente de eso primero, lo de Max Verstappen, ¿no? Que, como saben, está enamorado de Nürburgring y, bueno, finalmente pudo competir nuevamente, ya había corrido hace unas semanas atrás, antes del Gran Premio de Azerbaiyán, y, bueno, corrió justamente el fin de semana en la Nürburgring Langstrecken Series, la NLS, con una Ferrari 296 GT3 del Emil Frey Racing, y, bueno, logró la victoria. El piloto neerlandés, ¿no? Reescribiendo un poco los libros de historia, ¿no? de la Fórmula 1, porque, bueno, está haciendo algo que antes, en la década del 60 y del 70, era bastante habitual, que los pilotos no solamente corrían en la Fórmula 1, sino también tenían otras actividades y elegían participar en otros eventos. Uno recuerda varios pilotos de la Fórmula 1 compitiendo, por ejemplo, las 24 horas de demás. Pero, bueno, en este caso, Verstappen, ¿no? Demostrando que es un piloto completísimo, que está pasando por un gran 2025, más allá de que no está como candidato firme al título. Después se verá si eso él lo revierte con resultados y aprovechando equivocaciones que pueden tener Piastri y Lando Norris, pero la cuestión es que corrió a Nürburgring, se sacó el gusto en el Nordschleife, en el circuito más difícil del mundo, bautizado como Infierno Verde por Jackie Stewart, ganó y se sacó el gusto, y, bueno, ya están pensando en qué va a pasar, ¿no? Con Verstappen en este circuito, si posiblemente compita el año próximo en las 24 horas de Nürburgring, fecha que no coincide con ninguna del calendario de la Fórmula 1, así que podría ser una alternativa, y si esto le va dando forma al otro gran anhelo que tiene Max Verstappen, que es justamente competir en las 24 horas de Le Mans. No sé si en paralelo a su campaña en la Fórmula 1 o si eventualmente, cuando deje de competir en la máxima categoría, decida volcarse para el mundo de la resistencia. Así que me parece para destacar, ¿no? lo de Verstappen con esto, ¿no? ¿Y quién te dice que no lo sigue algún que otro piloto, ¿no? En darse esos pequeños gustos, ¿no? De correr en otras categorías, y que creo que al fanático también lo motiva, le incentiva, porque tiene la posibilidad de ver a su piloto favorito corriendo en otro entorno que no sea la Fórmula 1. Por un lado eso. Por el otro lado, el tema del video viral, es un video que ya tiene varios años, ¿no? que trascendió, donde justamente se lo ve a un pequeño Franco Colapinto discutiendo amistosamente con un excesivamente alto Nico Barrone, ¿no? Que ya era alto de chiquito, bueno, ahí jugueteando un poco con los kartings y, bueno, cargándose, ¿no? Y haciéndose algunas cargadas, así que un momento lindo, ¿no? que trascendió justamente en redes sociales, de esta pequeña discusión amistosa. Repito, si bien en algún momento se tiran
empujones y demás, no deja de ser una cargada entre dos contemporáneos del karting, y bueno, que hoy en día, ¿no? Justamente están también compitiendo y representándonos afuera, ¿no? Franco en la Fórmula 1 y Barrone en el WEC, y deseando, ¿no? La posibilidad y luchando por esa posibilidad de encaminarse para el camino de la máxima categoría. Tal vez lo veamos el año que viene en la Fórmula 2. Después, con respecto a lo que dijiste de Franco Colapinto, efectivamente estuvo en Beyond the Grid, que es el podcast oficial de la Fórmula 1, una nota extensa, 50 minutos, en la cual Franco, bueno, habla de todo, muchas cosas que me parece muy buena esta entrevista, porque ratifica muchas cosas que nosotros sabíamos y que lamentablemente no habían salido de boca de él, ¿no? El tema de cómo fue el periodo de adaptación, de porque anduvo mucho mejor en Williams que en Alpine, y lo que decía Franco era lo que nosotros suponíamos, ¿no? El tema de haber estado ya en el equipo inglés durante varios años, le daba, digamos, cierta confianza y cierta conocimiento de cómo eran los métodos de trabajo, que, bueno, cosa que en Alpine tuvo que ir descubriendo prácticamente en los primeros meses del año, con las pruebas que hizo en autos de vieja generación, y mismo cuando reemplazó a Jack Doohan en el equipo Alpine, bien digo, en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Y después alguna otra cosita que estaba de esta entrevista, el tema del futuro, dice que no sabe, ¿no? Que está concentrado en lo que está pasando ahora. Y también otra declaración sobresaliente cuando habla de Briatore, ¿no? Y dice que cree en él, va a llevar al equipo Alpine de vuelta a lo más alto, y después destaca, ¿no? Que aprendí mucho y le estoy muy agradecido, me convirtió en una persona mucho más fuerte psicológicamente. Y obviamente que lo va a convertir en alguien más fuerte si lo mata, en una carrera lo mata y en la otra lo lleva al escalón más alto del podio, ¿no? Es bastante ciclotímico Briatore, así que evidentemente va a ser bastante fuerte la mentalidad de Franco Colapinto, ¿no? Que este fin de semana va a correr en el Gran Premio de Singapur. Repasamos los horarios y ya con esto, si querés, nos vamos, Fernando. La práctica libre número 1 el viernes de 6:30 a 7:30, la práctica libre número 2 de 10 a 11, siempre en horario argentino, la práctica 3 el día sábado de 6:30 a 7:30, la clasificación de 10 a 11 y la carrera el domingo a las 9 de la mañana. Excelente información, Diego. Te voy a contar lo que Briatore está haciendo con el chico, se llama pasteurización de la mente, caliente en fría, o templado del carácter también, que se da por justamente calentar algo y luego enfriar, y entonces te volvés más duro, más inmune, estás mejor armado. Vos, lo que pasa es que no lo entendés al tío Flavio, estás enojado con él, pero el tío Flavio sabe lo que hace, o eso después te quiere hacer creer. En fin, vamos a sembrar la duda, que creo que es más duda que certeza, o más certeza de que no es buena onda lo que está haciendo, y con esto... Con esto nos despedimos. A ti te vas a tomar la pastilla de la presión, Diego, antes de que te vuelva a levantar. Chao. Por favor. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.